Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Estamos escuchando, queridos amigos, en este día miércoles ya de la Semana Mayor, a Wolfgang Amadeus Mozart, su misa en do mayor. Hemos ido eligiendo para acompañarnos esta semana en nuestra reflexión sobre la misericordia, pues la obra de estos grandes de la música, como ha sido Vivaldi el lunes, el día de ayer Beethoven y hoy Mozart. Descubrir la mente. Descubre tu mente. Es el nombre que le dimos a este programa, y ese significado de descubrir es profundo. Nos debe de llevar a entrar en contacto con nuestra propia persona, con quiénes somos en realidad. Tocar el tema de la misericordia es tocar parte de la esencia humana, puesto si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, bien sabemos que Dios no tiene dos ojos, una boca, dos orejas, ni es negro, ni es rubio, ni es hombre, ni mujer, pero sí tiene cualidades que nos ayudan a describirle, y uno de ellos es el de misericordioso. Por lo tanto, nuestra imagen está creada de acuerdo a esas esencias, a lo que es Dios. La misericordia es la disposición a compadecerse de los trabajos, de las miserias ajenas. Y tiene formas muy claras de manifestarse. Una de las maneras en que tú y yo cotidianamente podríamos mostrar nuestra conversión a la misericordia es en la amabilidad. ¿Cuánta falta nos hace poder llegar a cualquier sitio, sea centro de trabajo privado o público, sea inclusive muchas veces el ámbito más cercano de comunidad familiar? Pero cuánta falta nos hace en todos ellos la amabilidad. Como dicen algunas personas, parece que estamos permanentemente enojados. Parece que nuestra disposición inmediata en esta enorme, gigantesca ciudad que es la nuestra es la de la furia, la rabia, la falta de cortesía. La misericordia la podríamos, por lo tanto, empezar a aterrizar como práctica en el ser amables, con lo cual le podemos ya estar cambiando el día a una persona. Podemos estar haciendo ya la diferencia para que ese día, esa persona, pueda ver las cosas desde otra perspectiva. La misericordia se manifiesta en asistencia al necesitado. Y no hay que ir muy lejos, queridos amigos. No hay que deambular por calles y avenidas. A veces el más necesitado está justo a nuestro lado. Recordando que las necesidades no son tan solo las materiales. Las necesidades también tienen que ver con lo afectivo, con esas necesidades profundas de nuestra propia humanidad, de sentirnos apreciados, queridos, reconocidos. ¿A cuántas personas pasamos, tú y yo, diariamente? A veces en nuestro propio hogar, a veces en nuestro ámbito de trabajo. Personas cuyas necesidades de reconocimiento, de afecto, de comprensión,
de escucha, nosotros podríamos asistir y manifestar de esta forma muy concreta la misericordia. La misericordia se manifiesta especialmente en el perdón y la reconciliación. Tantas veces hemos tocado en este programa el tema del perdón, porque en lo personal lo considero indispensable para una vida plena, libre, sin esclavitudes y con posibilidades y horizontes de futuro. El perdón, que no significa justificar lo que se ha hecho, que no significa olvidar lo que se hizo, puesto que nuestro cerebro y memoria todo lo recuerdan. Pero sí significa dejar de doler para ti y para mí, porque el mayor beneficio del perdón es para quien perdona. Pero no podemos negar, porque es innegable, que el perdón puede también satisfacer la profunda necesidad de ser perdonado que tiene el otro. La reconciliación. Un tema delicado, porque reconciliar significa volverse a poner de acuerdo, conciliar las diferencias y poder hacer que embonen como un engranaje perfecto. Pero también tú y yo debemos reconocer que hay momentos en que ese concepto de reconciliación no es posible. Cuando no hay manera de conciliar esas diferencias, tal vez lo que queda es perdonar y que cada quien tome su propio camino para no seguirnos lastimando. Pero en nuestro corazón, a nivel propio y personal, la reconciliación es indispensable. La reconciliación es, como siempre, un tema que tendríamos que ver desde diferentes aristas, porque también, como ya comentaba, hay ocasiones en que lo mejor es la distancia, porque reconciliar es poner de mutuo acuerdo, y hay momentos en que no se ponen las cosas de acuerdo. Hay momentos en que tu forma de ver la vida, de disfrutarla, de entenderla, de vivirla, es totalmente diferente, opuesta a la mía. Y como no podemos conciliar esas diferencias, lo mejor es que perdonándonos, tomemos distancia. La reconciliación, queridos amigos, nunca es un requisito obligatorio para perdonar. No porque te perdono significa que continuamos con una relación. Pero el perdón en la misericordia juega un papel importantísimo, porque ciertamente tú y yo nos podemos dar cuenta cuando alguien pide perdón de verdad, cuando alguien se encuentra sincera, honestamente arrepentido o arrepentida, cuando alguien toma conciencia de que lo que hizo está rotundamente mal hecho y pide insistentemente, de buena fe, sin condiciones, ese perdón. No tener misericordia de un corazón que llora pidiendo perdón, pues sería faltar a esta gran virtud que tú y yo debemos ejercitar cada día más. La misericordia, queridos amigos, es más que un sentimiento de empatía o de simpatía, es una práctica. La misericordia no solo se trata de poder sentir, empatizando con el otro, las cosas desde su perspectiva, para poder reconocer que tiene dolor. La misericordia es una práctica que nosotros hacemos. Y por supuesto, en la tradición cristiana, la misericordia es uno de los principalísimos atributos divinos. Pero ojo, no hay que confundir la misericordia con la lástima. Y esto siempre me gusta subrayarlo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la lástima es un sentimiento menos vehemente, menos fuerte y mucho más pasajero que la compasión.
Cuando tenemos misericordia, la compasión se hace presente. Es muy diferente decir pobre fulanito o menganita que interesarme, apasionarme con fulanito o menganita. De la palabra lástima no se deriva un adjetivo aplicable al que la siente, sino a quien la provoca. Cuando tenemos compasión nos sentimos conmovidos. Cuando tenemos lástima simplemente contemplamos al otro. Son lastimeros o lastimosos los infortunios, las enfermedades, el hambre y la persecución. Son compasivas las personas en quienes estos males van a producir una acción, van a moverles a hacer ciertamente algo. La lástima se aplica con más propiedad a esa sensación que nos causa el mal que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. La compasión se refiere al efecto que causa en nuestro estado de ánimo cuando reflexionamos sobre ese mal. La lástima, en otras palabras, queridos amigos, no es otra cosa más que la sensación de sentir pena por algo, o disgusto inclusive, que puede causar el mal ajeno. Pero la compasión añade a esta idea la de una cierta inclinación del ánimo hacia la persona, llamémosle desgraciada, cuyo mal se desearía evitar y por lo tanto nos impulsa a hacer algo. No nos mueve a compasión la suerte de un asesino condenado a muerte, pero nos da lástima el verle padecer el suplicio. Tal vez con esto tenemos una idea más clara de las diferencias. Me da lástima que una persona haya llegado a tener esa consecuencia por sus actos. Nos da lástima el ver morir a un ser irracional, a un animalito. Nos da lástima decir pobrecito. Nos da compasión, sin embargo, el estado de tristeza de una joven viuda, cómo se encuentra sintiéndose desprovista de apoyo. Por eso podríamos decir que la compasión supone siempre un sentimiento verdadero. La lástima se emplea algunas veces para representar un sentimiento tan ligero que apenas merece nombre de sentimiento. A veces hasta decimos, es una lástima que haga tan buen tiempo y yo no pueda salir de casa. Ahí vemos cómo la lástima se refiere a una sensación pasajera, pero que no implica esa sintonía del corazón a la que nos llama la compasión y la misericordia. La palabra hebrea rahamín y la griega eleos suelen traducirse por misericordia. Examinemos estos términos. El examen de estos términos hebreos rahamín y griegos eleos. Si examinamos los términos en sí y el uso que se les ha dado, esto nos puede ayudar a resaltar todos los matices y significados. El verbo hebreo raham se define como sentir o irradiar afecto entrañable. Entrañable. Ser compasivos. Según el lexicógrafo Gesenius, la idea principal parece radicar tanto en el hecho de tener cariño
y tratar con dulzura como en el sentimiento de una tierna emoción. El término está estrechamente relacionado con la palabra paramatriz. Se puede referir también a las entrañas, las cuales se ven afectadas cuando se siente de manera afectuosa y tierna la compasión o piedad. Raham, que es un término que nos ayuda a definir lo que significa ciertamente la misericordia. Y quiero resaltar ese sentir irradiar afecto entrañable. No es un afecto superficial, es algo que nos conmueve interiormente. Y recuerdo el poema de Teresa de Jesús en su diálogo con el Padre, con Dios mismo, que le dice: en mis entrañas has sido pintada, que nos habla del amor inmenso, la misericordia de Dios que se conmueve ante nuestras necesidades, ante nuestras realidades. ¿Somos capaces tú y yo, y esto tendríamos que cuestionárnoslo, de irradiar ese afecto entrañable? Cuando de verdad sentimos misericordia por alguien, ¿le ayudamos pues por, entre comillas, lástima? ¿Le ayudamos por, entre comillas, quedar bien? ¿Le ayudamos, entre comillas, porque nos conviene? ¿O le ayudamos de verdad porque hay un afecto entrañable en nosotros? Hay una conmoción interna para ser compasivos. Tener cariño, tratar con dulzura, como en el sentimiento de una tierna emoción. Y de aquí la razón, queridos amigos, por las cuales siempre se nos habla de la ternura de Dios. Porque dentro de la misericordia está inserta totalmente esa capacidad de ternura. Pero en esto que hemos comentado, analizando estas palabras que están relacionadas desde el hebreo y el griego con la misericordia y la compasión, también hay esa relación con la palabra matriz, que reitero, se puede referir a esas entrañas, las entrañas de misericordia de Dios. Y esto significa para ti y para mí el vernos honestas, sinceramente afectados, cuando sentimos con cariño, con compasión, con piedad, algo por alguien. En las Escrituras, Raham solo se emplea una vez como sentimiento del hombre hacia Dios. Cuando el salmista dijo: te tendré cariño, que es una de las formas, acepciones del Raham. Te tendré cariño, oh Yahvé, fuerza mía. El Salmo número 18. En el plano humano, podríamos citar a José, que manifestó en aquel entonces, hablamos del Antiguo Testamento, esa misma cualidad cuando se le conmovieron sus emociones internas, que es una forma de hablar del Rahamimim, debido a su hermano Benjamín, a su hermano el chiquito. Y se conmovió a tal grado que lloró, como nos dice el libro de Génesis. Cuando las personas veían la posibilidad de que las maltrataran sus captores o los oficiales de mayor autoridad, había esta conmoción en su interior. Deseaban y pedían en oración piedad y misericordia para que se les tratara con favor, amabilidad y consideración. Pedir que se nos trate amablemente, que se nos considere, que se nos respete, por lo tanto, pues bien ya podemos saber, queridos amigos, que todos quisiéramos ser tratados así. Tradicionalmente, la religión cristiana
ha enseñado la necesidad de, imitando por supuesto a la misericordia divina, llevar a cabo esta actitud en forma de obras, tanto espirituales como corporales. Porque ciertamente, queridos amigos, que la misericordia sería tan solo un concepto sobre el cual podemos filosofar horas enteras si no lo aterrizamos a obras, actos, conductas, comportamientos. Y por eso me voy a remitir ahora a lo que desde el Diccionario de la Espiritualidad de Ancili, uno de los más respetados conocedores del tema, es un diccionario enciclopédico de 3-4 volúmenes, que nos dice el concepto más profundo de la espiritualidad respecto a lo que es misericordia. Se dice que la misericordia es un aspecto del amor que, viendo en el prójimo la indigencia, nos impulsa a actuar para aliviarla. Nos lleva precisamente a tomar acción. Y como ya hemos dicho, y de acuerdo a los expertos en espiritualidad, la misericordia es un aspecto del amor que, viendo en el prójimo la indigencia, le impulsa a actuar para aliviarla. Preguntémonos, ¿qué pasaría en el mundo si tú y yo nos abocáramos sinceramente a ser misericordiosos, a procurar aliviar esa indigencia en que viven tantos? Y por supuesto que aquí habría que considerar que no solo está la indigencia por carencia de bienes materiales, por carecer de un techo o de cobijo alguno. Está esa indigencia del alma, esa pesadumbre, apatía en la que viven tantos, esa especie de indiferencia a la vida que muchas veces les impulsa a cometer los actos más absurdos, como pueden ser a veces el suicidio. En el Evangelio de Lucas se nos dice: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué tanto podemos tú y yo ser personas de auténtica misericordia? Para empezar, yo quisiera resaltar algo que hemos mencionado a lo largo de esta semana y hemos mencionado en otros momentos, dependiendo de los temas que tratamos aquí en el programa. Pero si se nos invita a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, se nos está reiterando de una forma muy clara que a quien debemos imitar es al Padre. Es a Él a quien debemos imitar en su actuación. Recordando aquella parábola, pues posiblemente conocida de la mayoría, el hijo pródigo, en donde con suma facilidad nos vamos identificando con el hijo menor, el que botó la fortuna y regresa a pedir perdón, o a veces con el hijo mayor, que se siente indignado porque su padre ha recibido a su hermano y lo ha recibido con tanta alegría que hace una fiesta. Pero en realidad la parábola está ahí, queridos amigos, para que tú y yo nos identifiquemos con el Padre. ¿Podemos ser como Él? ¿Podemos perdonar en la distancia? ¿Podemos alegrarnos realmente de la cercanía de alguien que regresa? ¿Podemos consolar a los que nos rodean? En esa parábola, que también aparece en el Evangelio de Lucas, se nos invita a imitar a ese Padre, reiterando que debemos ser misericordiosos como ese Padre es misericordioso. Si en realidad de lo que se trata es de imitar a Dios, eso significaría convertirnos en sus efectivos instrumentos. Nuestra misericordia es siempre proporcional a nuestra unión real con Dios. Y esto me parece de suma importancia reflexionarlo. ¿Por qué hemos perdido nuestra propia humanidad?
Parece que no nos conmovemos por nada. ¿Qué nos pasó? ¿Cuál ha sido el tránsito a lo largo del camino que nos alejó tanto de esas entrañas de misericordia? Y creo yo firmemente que nuestra unión real con Dios es la que nos provee para mirar con claridad cómo hemos sido creados. Pero hoy vivimos en una sociedad que parece distanciarse cada vez más. Y más tristemente, de quién es Dios y quién es Dios en su vida. Ya no lo consideramos como una parte real, efectiva, necesaria de nuestra propia existencia. No mantenemos prácticamente ninguna relación con ese Dios, puesto que las fiestas ya casi no se celebran. Inclusive para muchos el domingo se convierte en un mero acto de función social. Esta semana en la que nos debemos en parte a la reflexión, porque como dije desde el inicio, el día lunes, soy lo suficientemente consciente para saber que tenemos pocos periodos de verdadero descanso y que necesitamos ese descanso y parte de lo que es la diversión. Pero me educaron para que aún tomando vacaciones, ciertos momentos de estos días no pasaran desapercibidos. Ciertos momentos como es el Jueves Santo que estaremos celebrando el día de mañana, como es el viernes y por supuesto el domingo. Tiempos que aún en medio de la distracción en una playa, había un momento de oración. Los seres humanos nos hemos alejado de Dios porque nos hemos alejado de relacionarnos con Él. Entonces no solo no se celebran las fiestas y los rituales se convierten en actos de función social, sino que adicionalmente, ni siquiera en la privacidad de nuestra propia recámara, acudimos ya a ese diálogo interno con Dios mismo. La misericordia que tú y yo podamos desarrollar va en directa proporción a la unión real que podamos tener con Dios, porque Él es quien tiene entrañas de misericordia, y relacionándonos con Él es que podemos adquirir, percibir, vivir esa realidad tan importante. Y reiteramos, como lo hemos hecho, lo de importante, porque ante la lamentable queja que tenemos de la condición en la que el mundo se encuentra, de esa constante desilusión por la violencia, por el abuso, la corrupción, la impunidad, pues tendríamos que volver a cuestionarnos por qué hemos llegado hasta ahí. Y en el fondo, queridos amigos, es el resultado del abandono completo, muchas veces, tristemente, de nuestra relación con Dios. Queremos imitar a los países del primer mundo y tristemente lo hacemos en sus peores aristas. Queremos un mundo donde ya no exista el respeto a la fe, al ritual propio de cada religión. Pues bien, si así es, nos convertiremos en sociedades cada vez más tristes, como son muchas de las sociedades del primer mundo, donde la relación con Dios parece que ha desaparecido. Pero sin ella, no podremos retomar nuestra propia humanidad y la misericordia indispensable para poder transformar nuestra sociedad. Amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células,
inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina que tu mente se libera en ese aire que exhalas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho, exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente, aflojando todos los músculos, imaginando todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para descansar. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es un lugar de belleza y de paz. Siente estar ahí y disfrútalo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. De Santa Teresa de Jesús. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada. Si te perdieres, mi amada, alma, buscarte has en mí. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada,
y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás, viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres, a mí buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y mi morada, y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí, bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarme has en ti. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga